Hola, hola, buenas noches a todos, soy Javi Solomérida de y esto es Mundo Romano capítulo 413. En una semana en la que hemos tenido alguna noticia más, no demasiadas, pero alguna noticia más, yo quería seguir con estos programas que estamos haciendo en verano, recordando, haciendo ranking de cosas, ¿no? Haciendo ranking de nombres. Son los que darán dos, el de la semana próxima y este de hoy. Digo que ha habido alguna noticia más, tratar del primer horario de la temporada, esa jornada 1 ante el Baracaldo, domingo 9:30 de la noche. En clave Mérida poco tiene que decir, porque parece ser que se va a cambiar, domingo por la noche ya sabéis que hay teatro y que en un pueblo normalmente cuando coinciden dos eventos pues hay que cambiarlo porque no hay policía para tanto. Por tanto, en clave de Mérida no sabemos nada. Ya hay operativo televisivo, pero la verdad es que tantos precios, tantos planes que estoy bastante perdido con el tema. Aún no me he enterado de qué entra en cada uno. Por tanto, tampoco es que sea mucha noticia. Y luego el fichaje de Miguel Capi, el futbolista es del Alcorcón, el canterano del Sevilla Atlético, hace un par de días o ayer, creo que fue ayer. Bueno, un futbolista que creo, yo esperaba más de él en el Alcorcón, la verdad, porque creo que era un equipo en el que él encajaba perfectamente, en ese Alcorcón 24-25 de Pablo Álvarez, pero también es cierto que fue de menos a más. El inicio del Alcorcón fue muy malo y cuando él empieza a jugar es cuando el Alcorcón empieza a remontar un poquito. A mí me parece un fichaje interesante, porque además creo que es un futbolista que para él este año tiene que ser muy, muy clave. Además, un perfil de futbolista que creo que no teníamos, ese futbolista netamente interior para filtrar pases, para poner calidad en ese vértice del área, ese borde del área, esa media luna. Creo que es un fichaje bastante interesante. Ahora mismo, ya sabéis, solo dos fichas senior por delante. Buenas noches a los que yo comenté por el chat. Muchas gracias, Isurakun, por tu suscripción con Prime. Seguimos sin noticias a la vista. Bueno, Sergio, creo que ha sido una semana de ciertas noticias, la verdad. Ya es que apenas quedan fichajes, apenas quedan fichas. No sigamos pensando que van a venir muchos futbolistas más porque ya no quedan fichas apenas. Muchas gracias, Mr. Holgado, por tu suscripción con Prime. Aquí en Badajoz patrullan dos coches de policía local. La afición le importamos cero. Bueno, eso suele pasar y no solo a la federación ni a la liga. Suele pasar que la afición le importa poco a todo el mundo. A los mismos clubes, no digo al nuestro, no voy a abrir ese melón por ahora, pero es algo que es habitual. ¿Se fichará un delantero? Yo creo que sí, que de las dos fichas senior que quedan, una va a ir a un delantero. Va a ser portero y delantero, es mi sensación. Es verdad que con Juan Artola, Varo García. Vamos a ver porque la sensación que teníamos, o al menos que tenía yo conforme hacíamos la pretemporada, perdón, conforme hacíamos la plantilla, es que íbamos a jugar con un 3-4-2-1, era mi sensación, y ahora viendo todos los partidos hasta ahora, se ha jugado con un 4-2-3-1, y creo que vamos a tirar por ahí, ¿no? Vamos a ver cómo termina de definirse la plantilla, pero creo que tirará por ahí. La gente con los fichajes que pesada. Yo este año Dávaro lo he visto más pesado. Bueno, claro, lo he visto más pesado que nunca la gente porque hemos fichado más tarde que nunca, ¿no? Pero es verdad que. Uf. Se está haciendo pesadete por parte de la gente también. También que hará un sub-23. Sí, sub-23 tenemos. Corregidme, ¿5 fichas libres o 4? Creo que son 5. Ya no me acuerdo. Pero sí, yo creo que a ver, creo que va a venir un futbolista interior también. Sub-23, un extremo también sub-23. El delantero y el portero, si ya al menos esos 4 fichajes los que creo que el Mérida va a hacer. Hay que decir que quedan todavía 20 días de mercado, que hasta el día 2 de septiembre no cierra. Por tanto, realmente tenemos mucho mercado por delante, creo. Y además es que hay muchos equipos en una situación parecida a la que está el Mérida. Hoy ha habido un amistoso Ponferradina-Lugo, que a los 15 minutos ganaba 0-2 el Lugo, y toda la gente en el Twitter del Ponferradina ya queriéndose cargar el proyecto, queriéndose cargar a Fer Estevez, queriendo tirar todo. Al final ha remontado la Ponferradina, ha ganado 3-2 y toda la gente en el Twitter del Lugo pues poniendo verde al equipo también, ¿no? La verdad es que el fútbol se nos está haciendo, o al menos a mí, se me hace cada vez más insoportable. El portero húngaro sub-23 pinta bien. Bueno, por ahora no se la ha visto apenas. Tiene buena planta, tiene buena pinta, pero creo que quien, por lo que se ha visto aún, no se puede juzgar. Dice que ha sonado un portero de la Liga de Francia. Pues yo no he escuchado nada, Pablo. Es verdad que estoy un poco fuera, pero no he escuchado nada que hubiera sonado ningún portero, la verdad. Creo que estos últimos fichajes el club los está llevando con mucha discreción. Porque mismamente el fichaje de Capi, hasta prácticamente 20 minutos, 15 minutos antes de anunciarse, pues no se había escuchado. Bueno, vamos con nuestro poquito de historia. Vamos hablando también, si queréis, de lo que está haciendo estos días, aunque ya hemos comentado
las noticias más importantes. No, a ver, Lolo, que nos quedan por lo menos 4 fichas sub-23. Otra cosa es que las rellenemos. Pero nos quedan 3 fichas sub-23, sí, llevamos 4. Algunos ven el partido de temporada como si fueran una final por el ascenso, que quedan. Es que es una locura, tío, es una locura. Es una locura todo como el cortoplacismo en el que se ha instalado el fútbol. El solo nos vale ganar porque sí, porque nosotros somos nosotros y tenemos que ganar sí o sí todos los partidos. Es terrible. Mismamente el Talavera perdió con el Alcorcón hace un rato y también ya insultos, pero el Talavera está recién ascendido. ¿Qué espera? ¿Qué espera? El truco de ficha filial como del Cerro el año pasado. Pues sí, bueno, ya se hizo. Tú trae pronto a Beltrán por si acaso. ¿Cómo ves a Capi? Bueno, José Luis ya lo he comentado. Futbolista interior, con mucha calidad. Creo que aún está pendiente de dar su gran salto. El año pasado yo esperaba más de él en Alcorcón. Pero creo que es un tipo de futbolista que no tuvimos el curso pasado. Y que yo sentía que necesitábamos ese tipo de futbolista. Ahora que sea él el que salga bien, eso ya lo veremos. Eso ahora mismo no sabemos nada. ¿Crees que Saúl puede llegar? No, no lo creo. Y luego igual llega, ojalá llegue, ¿eh? Ojalá llegue y me callo. Pero no lo creo. Pero ¿hasta cuándo el entrenador se queja de que... A ver, también hay que comentarlo, Gabriel, pero... Claro, el entrenador se queja porque no gana. O sea, aquí todos nos ponemos las tiritas. Si eso lo hacen todos los entrenadores. Todos. Todos los entrenadores, como los clubes, hacen lo mismo con la afición. Si tiene... Cuando está la campaña de abonos, somos lo mejor, tenemos la mejor afición del mundo, tal. Si cuando no saben las cosas, es que con este número de aficionados no podemos aspirar a más. Lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo. Y Fran Beltrán no es distinto. A ver, que es que el Baracaldo, que es el primer rival de liga, tiene 6 futbolistas lesionados. Merida fue con 5 al EP. Es que todos los equipos estamos en agosto. No, creo que no hay que volverse tan loco. El Madrid ha escrito al argentino. Joder, pues. No va a jugar en el filial ni de coña, vamos. Los últimos fichajes ya de la zona norte o segunda red. Yo quiero creer que los últimos fichajes, al menos senior, van a ser futbolistas de nivel contrastado y que por eso se espera esta fecha. Si no, entiendo, no me gustaría. Si no, entiendo menos esperar esta fecha si no es por ese tipo de futbolistas, la verdad. ¿Qué perfil de jugadores ves en Capi? ¿Estilo de Lorenzo? Sí, quizás no he visto la calidad hasta ahora de Dani Lorenzo, evidentemente, de que era un futbolista que no solo calidad, es que tenía una planta, ponía los pies en el suelo, tú veías, es que no lo van a tirar ni siquiera un defensa, ¿no? Pero ojalá diera aquí el rendimiento que ha dado Dani Lorenzo. ¿Te sorprende lo poco que está involucrado en el fichaje del Brentford? No, este primer año no me sorprende. No me sorprende porque ya me habían comentado que este primer año no iba a estar muy metido, la verdad. Sí que esperaba mejor algún sub-23, no digo del Brentford, pero sí más extraño. Pero no me sorprende demasiado. Yo creo que no es malo que haya movimiento en redes sociales. Yo creo que es muy cansino todo, tío. Dicho esto, con respeto, acepto cualquier comentario en redes sociales, con respeto. Lo he escrito con el número 30. Vaya día está pasando David la Rubia, lesiona a Isco. Sí, bueno, él marcó 2 goles, lesiona a Isco. Al final son cosas que pasan. ¿No ves la mano de Thiago por ahora? Sí. Bueno, por ahora la verdad es que la veo poco. No es que no vea la mano de Thiago, sino que si tú me dices que Thiago, si el día 14 de agosto me dicen que Thiago no ha tenido nada que ver en los fichajes hasta ahora, en el 80% me lo creo. Me lo creo porque son futbolistas, ya lo he dicho alguna vez, que sé que se seguían hace mucho tiempo, la verdad. Por tanto, no me sorprende, la verdad. No me sorprende, pero creo que... Quiero creer que los 2 futbolistas que quedan por venir, senior, bueno, pueden ser alguno más, porque también puede salir algún futbolista de los que hay ahora mismo, pero creo que esos 2 deben ser futbolistas que marquen las diferencias. El año pasado creo que el último señor en venir fue Pablo Ganet. También es verdad que vino muy pronto. Luego ya vino Saúl del Cerro. Creo que también nos falta alguna cesión que eleve el nivel de sub-23. Muy buenas noches a todos, Romano. La gente es muy pesada con esos extremismos a nivel en mitad de agosto. Sí, pero no solo en Mérida, es que pasa en todos lados. En la época del mítico foro con los jugadores que vamos a comentar ahora no nos poníamos tan nerviosos. Es verdad, Lolo, qué tiempos, En los tiempos de Fútbol Plus, comentando sobre estos futbolistas. ¿Puede ser que salga Luis Pareja? No tengo ni idea. Si sale Luis Pareja es para traer otro central, porque no te vas a quedar solo con 3 centrales senior. Por tanto, entiendo que no. No. Bueno, ya sabéis que quedan 2 programas así un poco de historia. La semana que viene serán los mejores futbolistas de la década de los 90 en el Mérida. Y hoy vamos a ordenar a los 40 futbolistas del siglo XXI en el Mérida que han marcado al menos 10 goles en ese siglo XXI.
Santi Amaro, por ejemplo, ha marcado 10 goles, pero no todos fueron en el siglo XXI. Por tanto, vamos a ordenarlos. Yo he utilizado dos premisas. Primero, bueno, estoy abierto incluso a algún cambio, no lo tengo del todo claro, alguna posición todavía, pero voy a utilizar su rendimiento individual en el Mérida. Yo me baso solo en el Mérida. Si no, creo que Jesús Pereira o Luciano Vecchio, evidentemente, serían los número uno. Futbolistas que han jugado en Europa, como Jesús Pereira, o futbolistas que han jugado en la Premier, como Luciano Vecchio, pero yo solo voy a valorar rendimiento en el Mérida. Y además, la consecución del objetivo para el cual estaban firmados, ¿no? Futbolistas de tercera división, jugar playoff de ascenso, salvarse en segunda B o estar cerca del objetivo que fuera. Vamos allá porque son 40 y no quiero que se me haga tampoco, no quiero pasar de la hora del streaming y sé que al final esto se va haciendo largo, ¿vale? Creo que hoy es más fácil conocer a todos. Yo creo que todas las fotos de los 40 futbolistas que hay los conocéis. Por cierto, Dávaro, es verdad, lo iba a comentar. Thomas Frank, el entrenador del Brentford, ganando la Supercopa de Europa. Yo lo he dejado 2-0. No sé si va a seguir a 2-0 contra el PSG, que el Tottenham, pero él es entrenador del Brentford, como digo. Como decía, creo que los 40 futbolistas de hoy los conocéis, las 40 fotos. Son futbolistas que han marcado 10 o más goles en el Mérida, por tanto, más o menos creo que tenemos la cara a todo. Alguno de los más jóvenes, pues no les sonará alguno, pero lo más normal es que los que llevamos toda la vida aquí, los que llevamos aquí 40 años, pues podríamos decir los nombres de todos uno por uno. Mi futbolista número 40 es David Alejo. Vino como fichaje estrella porque venía del Ciudad de Plasencia de marcar muchos goles. Vino para la 13-14 y al final hubo que traer, una vez iniciada la liga, a Suni y a Tony. A pesar de ello, marcó 10 goles, dio 3 asistencias, pero no fue el delantero estrella que esperábamos. De hecho, pues prácticamente en los partidos importantes de playoff se quedó fuera hasta de la convocatoria. Lo pongo el 40 de la lista. El 39 va a ser Raúl Caballero Pisqui. Muchos partidos en el Mérida, 68, es verdad que muy pocos de titular, solo 17, es decir, un 25%. Un futbolista de la casa, un ratoncillo del área. No rindió mal, pero creo que tampoco fue importante aquí en ningún momento, ¿no? Fueron 14 goles, 3 asistencias en esos 68 partidos. Es verdad que en cuanto a minutaje, pues no marcó no fueron demasiados minutos los que jugó nunca. Autor del primer oficial del AD. Correcto, autor del primer oficial de aquella victoria en Pueblo Nuevo 2-3. Tipo Sabas. Sí, evidentemente otro nivel, pero sí, ese tipo de futbolista. Lástima que su hijo se ha ido al Diocesano, ¿verdad? Al final ya sabéis que el tema de los juveniles se hace complicado. Veremos si no le tengo que bajar luego por otra botella de agua, porque el calor es brutal. Pisqui es emeritense, sí, hombre. El gran Pisqui es emeritense. Un fenómeno, hombre. El número 38, para mí, otro David. Un futbolista muy querido en la afición romana. David Camps, un futbolista que tuvo aquí su peña, como es aquel 14-15 en la que todos los futbolistas prácticamente tenían su peña. Pues él la tuvo. Fue muy suplente, de 34 partidos solo fue titular en 10. Pero aún así marcó 17 goles, una asistencia. Futbolista que su gran problema aquí en Mérida fue que realmente tenía futbolistas muy por encima de mucho nivel. Futbolistas que realmente él creo que no podía competir o no tenía nivel para competir contra ese tipo de futbolistas. Creo que aún así, como digo, rindió bastante bien. Pero creo que evidentemente muy por debajo de los dos que se hicieron con el puesto y que fueron titulares ya toda la segunda vuelta. Gol de Canch para el PSG. Bueno, pues mira, si marca acá me alegro. Su representante es muy colega mío, Benja. Un abrazo enorme, debe estar. No sé si estará por allí. No creo que no ha ido a Udine porque lo he visto en un Castilla-Mestalla. Número 37. Otro hombre de la casa, otro hombre de muchas temporadas, otro hombre bastante suplente. Jorge Caballero, 98 partidos con el Mérida, solo 36 titular, pero sus registros 11 goles, 12 asistencias. Un futbolista de banda derecha que también tuvo siempre pues, mucha competencia, sobre todo ese último año, la 14-15 con un Joaquín Flores que vino y que fue una absoluta locura. Pero bueno, Jorge, siendo futbolista de la casa,
creo que dio un rendimiento bastante bueno. Hace tiempo que no veo a bueno de Jorge Caballero, pero sus cifras no son malas. Estuvo pues al menos posiblemente 4 años, desde el 2011 que debutaría en la 10-11 quizás hasta la 14-15. Jorge Caballero pensé que daría más. Al final era difícil para ese tipo de futbolistas dar el salto, ¿no? Fíjate lo que le costó a Borjita, lo poco que nos duró Borjita después de llegar. Eh, y Borjita era Borjita, ¿no? ¿Cuántos metió Juan Jesús Cabrera? No, Juan Jesús Cabrera no se debió quedar cerca de los 10. Juan Jesús Cabrera está aquí, ¿no? ¿O me lo he comido? No, Juan Jesús Cabrera Lolo está aquí. Está la foto de ahí, por lo tanto marcó más de 10. Y no por poco, Lolo, marcó bastantes más de 10. Bastantes más de 10. Número 36. Un hombre muy goleador. Curiosamente marcó el último gol del Mérida CP, aunque fuera en un amistoso. Fue un gran futbolista por todo el país. Rompió aquí en Badajoz en regionales. David Copito. Otro David. Van 3 David en lo que llevamos. Aquí en el Mérida, temporada, creo recordar, 2009-2010. Corregirme si no es correcto. 13 goles, 0 asistencias. Es verdad que aquel año no llegamos a entrar en playoff. Perdimos aquel último partido que nos dejó fuera. Y él luego vino con el Jerez, en aquel mítico partido del Romano, en el cual ganándolo esa temporada sí entrábamos en playoff y perdimos ante el Jerez de Copito 0-3. No recuerdo cuántos marcó él, pero también era ducho en vacunarnos. Un hombre gol. 32 partidos aquí en el Mérida, 13 goles, 0 asistencias. Número 35 para el máximo goleador del Mérida en lo que va del siglo XXI de falta directa. ¿Quién creéis que es? Sus números en el Mérida: 68 partidos, 21 goles, 11 asistencias. Y de esos 21 goles, creo que fueron 7 de falta directa. Creo que por delante de él en la historia del Mérida solo está el Toro Aquino como futbolista con más goles de falta directa. Es Emilio Tienza. Colega mío, no soy objetivo porque lo aprecio mucho. Es entrenador de Villafranca. Este año por ahora no tiene equipo. Como digo, temporada 2010-2012. 21 goles, 11 asistencias en 68 partidos. Número 34, otro futbolista de aquella época. Jugó 91 partidos con el Mérida, 83 de ellos como titular, 23 goles, 6 asistencias. Es Juan Ambélez. Juan Ambélez lo recordaréis bien, un futbolista físicamente como mal hecho, pero luego era un tipo que era listo, que era rápido, tenía desborde, podía jugar por fuera, por dentro. En el Mérida 3 años de bastante rendimiento, la verdad. Como digo, 23 goles, 6 asistencias. Muchos jugadores que jugaron aquí después nos han vacunado, sí, y algunos antes. No tuvo la fortuna Tienza de estar en los mejores momentos. Ya, hombre, si hubieran sido los mejores igual no hubiera venido, ¿no? Pero es verdad que lo hemos dicho muchas veces, que para nosotros fue una gran época para los aficionados. La recordamos con mucho cariño. Suena para el División de Honor del Badajoz. Emilio, bueno, pues hablé con él hace un par de semanas, creo, y la verdad es que no he vuelto a hablar con él. El número 33 era un futbolista que yo esperaba mucho más. Marcó 12 goles, dio una asistencia. Y yo pensé que le iba a romper aquí. Y es David Hernández. Era, para los que no lo recordáis, era un pedazo de delantero que lo tenía todo. Tenía buen disparo, aguantaba la pelota de maravilla, tenía clase, era elegante. Era un pedazo de delantero que en aquella temporada 2005-2006 con Arnaiz, pues yo esperaba más de él, porque es que la verdad es que a mí me parecía que lo tenía todo para romper. Jugábamos el pelotazo con Félix Arnaiz. Bueno, pues si jugábamos el pelotazo, la verdad es que a él le venía de maravilla, porque era un futbolista, como digo, que aguantaba la pelota genial. Sentó a Belencoso, de hecho, pero su temporada fue buena, pero tampoco fue una cosa muy bestia. 12 goles, una asistencia. Yo lo habría puesto más arriba. Yo es que esperaba mucho de él. Yo creo, y al final es un año en el que el Mérida no hace gran cosa. Se queda en mitad de la tabla. Número 32. Voy a cabrear a más de uno porque yo ahí pongo a Suni Omoregidi.
por cierto, futbolista del que tengo montones de camisetas, no suyas, pero prácticamente por todos los equipos que ha pasado. Luego yo tenía la camiseta, el Thunderbike, el canadiense, el Maribor de Eslovenia, el equipo boliviano en el que no se retira, pero en el que está, de ese sí tengo la camiseta de él. Suni para mí es el número 32. No puede ser Mr. Holgado, pero es. A ver, ¿por qué lo he puesto ahí? Son 36 partidos, 20 goles. Pero es que, ¿cómo va a ser Suni top 15? Un año en el que no conseguimos el objetivo de meternos, perdón, de ascender en tercera división. Era un delantero que es pura potencia. Se llevaba todos los balones. Pero yo creo, he tenido duda de ponerlo más arriba, un poquito más arriba. Pero no, tampoco creo que le dé para mucho más. Luego vamos a Langreo y ni es titular. Que sí, que eso será culpa del entrenador. Pero, joder, yo creo que Suni al final se quedó un pelín corto para el poderío físico que tenía. Para mí Suni es top 5, no, por Dios. Bueno, aquí queda alguno que me vais a decir, pero ¿cómo pones ese tan arriba? Eso está claro. Aquito no marcó 10 goles con el Mérida, de hecho no marcó ninguno. Futbolista número 31. Juan Jesús Cabrera. Lo citaba antes Lolo. Juan Jesús estuvo 2 etapas, la 2005-2006. No, perdón, la 2006-2007 en segunda B. Y luego vuelve en 2009 en tercera división. Un gesto que yo valoro muchísimo. Juan Jesús hace aquí en 90 partidos 17 goles, 8 asistencias. No, es que yo creo que son 90 partidos porque está de 2005 a 2007 y luego vuelve a 2009-2010. Futbolista muy peculiar, de banda derecha, una forma de correr muy típica, futbolista al que se le cogía cariño fácil. Como digo, 17 goles y 8 asistencias. Para mí en el puesto 31. ¿Has tenido muy en cuenta la categoría en la que juega cada uno? Sí, en parte, pero no del todo. Sí, en parte, pero no del todo. Vaya partido se marcó en el Diocles con el Villanueva de Córdoba, cierto. Hola, Pilar. Buenas noches. He tenido en cuenta la categoría normalmente, pero hay excepciones. Hay excepciones porque, por ejemplo, en el top 3 hay un futbolista de tercera. Aunque ese top 3 lo tengo todavía ahí no claro de que sea así. Luego se puede cambiar algo cuando veamos todos. Vosotros podéis decir vuestra opinión, pero dudo mucho que me convenzáis, José María. Alguno puede convencerme, pero no soy facilón para eso. Vamos con el número 30, que para mí es Hugo Díaz. Posiblemente algunos lo veis por detrás de Suni, por ejemplo. Pero, bueno, creo que hasta este año ha sido el máximo goleador del Mérida en segunda B. En el mejor año de segunda B del Mérida AD. Igualado con Hugo Rodríguez. Aquí en el Mérida juega 49 partidos, marca 11 goles, da 2 asistencias. Es verdad que su final aquí es un poco triste. Ese mercado de invierno en el que sale Nafti, en el que llega Loren, en el que sale Alex Bernal, en el que revolucionan el equipo buscando no sé qué y lo que se consigue es un descenso terrible en Coruso. Perdón. Es verdad que es un futbolista que no fue muy querido aquí. Quizás no es un futbolista demasiado tribunero. No tiene gestos de cara a la galería, que ante una afición suele molar mucho. Pero a mí creo que es el número 20, el número 30 está bien para él. ¿Merece Pedro Conde estar? Por supuesto, y de hecho está. Como no va a estar Pedro Conde en un ranking. Para empezar, es que no es que merezca o no. Aquí, para estar en este ranking, son datos objetivos. 10 o más goles con el Mérida en el siglo XXI. Los que lo han logrado están aquí. Los que no están aquí. Es muy sencillo. Número 29 para Santi Villa. 103 partidos con el Mérida. Lo podía haber puesto un poco más arriba. Tiene el descenso de Coruso. El ascenso ante el Socuéllamos. Y luego esa temporada en la que llega Merino, llega la pandemia, no sabemos cómo hubiera acabado todo. 21 goles, 10 asistencias. A mí Santi Villa es un tipo al que admiro mucho. No lo he vuelto a ver, por cierto. Sé que vive en Mérida, pero no lo he vuelto a ver. Pero es un tipo al que admiro mucho porque me parecía sobre todo un tipo noble, un futbolista honrado. Un futbolista que jugó en muchos sitios y casi nunca en el suyo. Pero un futbolista que daba todo por esa por cualquier camiseta de las que lucía. Nos hubiésemos salvado con Juanma, puede ser que nos hubiéramos salvado. Bueno, la verdad es que aquella etapa con Juanma tenía buena pinta. Santi Villa ha elegido bien. Hoy ha estado por el estadio de Santi Villa. Coño, pues mira, yo hace mucho tiempo que no lo veo. Si le veis, le dais un abrazo de mi parte. Número 28, un defensa. No sé si llevamos muchos defensas. No llevamos ninguno.
Pues mira, el primer defensa, tampoco hay muchos en la lista. De hecho, creo que solo hay 2 más. No, hay 3 más al menos. El 28 va a ser Manuel Ángel Esteban. El lateral derecho sevillano, 62 partidos, 10 goles, 3 asistencias. Un tipo de mucho carácter. Un tipo muy corajudo, muy bueno a balón parado, tanto chutando como para rematar. Tiene la temporada 2002-2003 es muy buena en el Mérida. Se va, firma por el Eibar, pero luego acaba volviendo a 2005-2006 para ese ascenso a tercera división, de tercera división a segunda B. Por tanto, Manuel Ángel, creo que su sitio puede ser allá arriba. Tienes que hacer un día un 11 con los jugadores que más cariño le puede tener la afición. Valen, Lolo, te lo compro, te lo compro. Nacho González no marcó 10 goles con el Mérida, así que esto es muy sencillo. Si marcas 10 goles, estás aquí. Si no los marcas, no estás aquí. Por tanto, no hay mucho más. Lo vuelvo a decir, esto no es un ranking de los 40 mejores futbolistas del Mérida en el siglo XXI. Para mí, en el top 5 del Mérida en el siglo XXI o en el top 10 como mucho estarían Javi Chino o Felipe Alfonso. Y no están aquí porque no han marcado 10 goles con el Mérida. Sus chillidos eran muy peculiares, me partía con él. Es que además era una época en la que había como mucha ternura. En el estadio no cobraban los futbolistas, había huchas en la entrada. Es que era un tiempo demasiado bonito como para olvidarlo. ¿Cómo te gusta polemizar, Alf? No sé si lo dices por Suni, pero creo que es su sitio. Creo que es su sitio. Aunque igual si me hubieras podido convencer con algún argumento para meterlo más arriba. Por esos jugadores matábamos la afición, sí, porque ellos veías que estaban aquí porque... no precisamente para aprovecharse de nada, porque no había nada de lo que aprovecharse. Eran otros tiempos muy distintos a estos, en Mérida y en el fútbol. El número 27, un futbolista de muchísima clase, su hijo, le he perdido la pista a su hijo, ha jugado en primera división varios años, Carlos Guerrero. Carlos Guerrero marcó 14 goles en el Mérida, 11 de ellos en el siglo XXI, 3 en el siglo XX y 11 asistencias. Vaya números aquel año. Ascenso de la 2000-2001. Era un equipo de chavales muy jóvenes con 4 o 5 veteranos. Luis Sierra, Chema Indias, Ángel Luis Fernández, Carlos Guerrero y futbolistas muy jóvenes, Santiago Amaro, Ramírez, Arroyo, Juanma Barrero, Juan José Rano. ¿Era malagueño? No, yo creo que este chaval era madrileño. Yo siempre recuerdo mucho a Rumer lateral izquierdo. Si el otro día estuve viendo la posibilidad de hacer un programa, Lolo, plantando el mejor 11 del AD con el mejor 11 del UD, y Rumer era posiblemente mi lateral izquierdo, pero finalmente tiré por este programa mejor. Mucho mérito lo de ese año, 2099-2000, perdón, 2000-2001, le doy muchísimo mérito porque veníamos de donde veníamos y no era fácil hacer el año que se hizo. ¿Quién es su hijo? Su hijo es Guerrero, ha jugado varios años en Primera División, Leganés, me quiere sonar. Futbolista, además creo que es delantero, típico de primera, segunda en los últimos años. Vamos con el número 26. También he tenido dudas si no podía ponerlo un poquito más arriba. No me acuerdo cómo se llama el hijo, José. Sé que se llama Guerrero, pero no me acuerdo su nombre. Miguel Ángel. Me sonaba Miguel. No, me sonaba Miguel Ángel. Me sonaba Miguel, vamos. Puede ser Miguel, sí. El número 26, como digo, he tenido alguna duda de si ponerlo más arriba, pero finalmente lo he elegido ahí. Aitor García Flores, 36 partidos, 13 goles, 6 asistencias. A ver, podría haber ido más arriba por cifras, pero es que al final también es verdad que gran parte de sus goles son en la Copa Federación. Una Copa Federación en la que el Mérida no la gana, pierde la semifinal ante el Rayo Majadahonda. Por tanto, no lo valoro tanto. Es verdad que sus goles en Liga fueron golazos, ¿no? El de lo recordábamos el otro día, el de Cádiz, el de Murcia. Pero no valieron para mucho todos los que marcó en Copa Federación. No era delantero, es verdad, era extremo izquierdo, si te refieres a Aitor. Pero bueno, era el segundo futbolista con más gol de aquel año, evidentemente, después de Pedro Conde. 13 goles, 6 asistencias, con sobre todo grandes números en la Copa Federación. Número 25. Otro de la casa, Lolo Pla. Un ascenso a primera ref. Al final son 69 partidos, 13 goles, 5 asistencias. Es verdad que su año en primera red es bastante flojo. De hecho, acaba saliendo al final de ese año
porque no es titular prácticamente en ningún momento de la temporada. Su año en segunda red para mí está muy por encima. Está muy por encima de lo que la gente se ha quedado en su cabeza. Creo que su año en segunda ref es muy bueno. De hecho, creo que el Mérida en la segunda vuelta no está lejos de ser el mejor futbolista del equipo. Lo comentábamos el otro día con José Artiles, evidentemente, la temporada de Manolo Bonaque, pero no está lejos Lolo Pla en ese momento. Muy importante en el ascenso, muy flojo en primera ref, y eso que era un perfil en momentos muy necesario. Sí, Mister Holgado, y no, es decir, estoy de acuerdo contigo, con todos los argumentos, pero creo que desde muy pronto, creo que Barrero y Cano entienden que no va a ser el año de Lolo Pla y viran el equipo para que juegue a otra cosa. Y ahí ya creo que le encajaba muy mal en esos últimos meses. Pero creo que su futbolista me hubiera gustado, le hubiera ido mejor en el Mérida, la verdad. Javi, pero jugando contra 6 equipos canarios, ya vale, 6 equipos canarios que en diciembre estábamos en descenso. Y llevamos 5 derrotas consecutivas sin marcar ni un solo gol, que es una cosa que ha pasado únicamente esa vez en la historia de cualquier Mérida. Entonces, por eso no lo pongo más arriba, pues vale, pero creo que más abajo tampoco puede estar. Y muy importante en un ascenso a primera ref. Creo que es su lugar, la verdad. 24. Borja García Matador. Yo siempre digo que Borja me jode mucho, quizás de los futbolistas que más me jode, que no haya podido ser, que no pudiera seguir en el Mérida. Luego es verdad que no le ha ido de maravilla en su carrera, pero Borja, el primer Borja que sale con 18 años en el Mérida era una cosa muy seria. Luego tiene aquel problema de corazón, está sin jugar un año entero, vuelve. A ver, esto alguna vez me ha llevado críticas, pero yo creo que si un equipo tiene 18 fichas senior, tiene que dejar 2, 3 para futbolistas que igual no te van a dar todo en el campo, no te pueden ya dar mucho en el campo, no te pueden superar en el campo lo que da el equipo, pero son mitos del club. Y esos futbolistas tienes que tenerlos. Y su propio misticismo te va a dar cosas en momentos puntuales. Pero aquí en Mérida no se lleva. De hecho, en Mérida, lo he dicho en algún programa de los últimos, tenemos muy pocos futbolistas con grandes registros, porque en eso sí que somos algo distintos a otras aficiones, nos casamos muy pronto de las mismas caras. O sea, que el futbolista con más partidos en el siglo XXI sea Javi Chino, que tiene 180, no sé, a mí me suena muy poco. Que Manolo Bonaque no haya podido seguir este año en el Mérida. Si es que no ha podido seguir, ojo, que igual le hubiera ofrecido la renovación y le hubiera dicho que se iba al Recre, ¿no? Pero creo que hay mitos que tienes que mantener. Aunque te ocupen 2 fichas senior, me gustan los clubes que mantienen esas 2 futbolistas. Por encima de cualquier otra cosa. O sea, yo creo que hay futbolistas. Y a ver, Borja, la 16-17 ya se le vio por debajo de aquel Mérida. La 17-18 no hubiera estado por debajo. Se le sacó del equipo y no hubiera estado por debajo, porque aquel equipo fue un desastre. Pero ya se le había sacado. Y yo con Borja me hubiera quedado, porque es un futbolista que hubiera estado muchos años más en el Mérida. Es mi sensación. 14 goles, 11 asistencias, los números de Borja. Por cierto, el futbolista de toda esta lista, de estos 40, que más partidos jugó en el Mérida, con 190. Es que luego queremos que los futbolistas no sean mercenarios. Luego queremos futbolistas que den la vida por nuestra camiseta. Pero nosotros a los 4 partidos malos de ese futbolista ya estamos deseando largarlos. Número 23 en la lista, segundo defensa, por cierto, Manolo Pinto. Yo lo he citado aquí alguna vez como uno de los mejores, si no el mejor defensa del Mérida en el siglo XXI, junto a Mario Carrizosa, junto a Manuel Bonaque, quizás junto a Nacho González. Aquí marcó 11 goles, dio una asistencia, futbolista tremendamente importante en el ascenso de la 2001, tremendamente importante en el playoff de segunda B en 2002. Un equipo además que defendía muy arriba, un equipo que era contra natura, incluso con él en el campo, pero un futbolista con una jerarquía, con unos galones, con una capacidad de llevar al equipo por donde él quería, tremendo, y luego muy peligroso a balón parado. La temporada 2001-2002, cuando el equipo recién ascendido de tercera a segunda B hace playoff en segunda B, en cuanto a centros de Espeleta y remates de Pinto, fue una brutalidad. Número 22, Antonio Ramírez. Fueron 17 goles en la temporada 2000-2001, 15 de ellos
en el año 2001, por tanto, evidentemente nos entra. Aquella delantera, Ramírez, Juanjo Serrano, fue clave para el ascenso. Y aquí dieron grandes alegrías. Como digo, 42 partidos, 17 goles, el bueno de Antonio Ramírez. El 21 va a ser Tony Moreno. Es un futbolista que quizás tampoco ha sido aquí demasiado tribunero, pero la 14-15 de Tony es una brutalidad que no volveremos a ver nunca. No era el más estético. Aquel equipo, tú preguntan y tú dices, eliges a muchos otros antes que él. Pero la segunda vuelta de Tony, en aquella temporada 14-15, son 15 goles y 12 asistencias. Solo en esa segunda vuelta. Eso es un número que, por supuesto, no hemos tenido nunca, ni volveremos a tener. O sea, no volveremos a ver un futbolista que haga 15 goles y 12 asistencias en una segunda vuelta. Aquí en total marcó 32 goles y dio 15 asistencias. Pero como digo, esa segunda vuelta de la 14-15 es absolutamente histórica. Y yo, que sabéis que llevo todos los registros de goles y de asistencias de la historia, es que no hay nada ni que se le parezca. Es que ni que esté cerca. Entramos en los 20 últimos. Los 20 primeros, vamos. Mis 20 primeros. No sé si hasta ahora discrepáis de mucho. Ya sé que algunos lo pondréis a Suni más arriba. Incluso a Aitor os he leído también que lo pondréis más arriba. Yo más o menos por ahora voy bien. Lo que hasta ahora lo tenía más o menos claro. 20. Carlos Rubén Esteban, un futbolista tremendo, precioso de ver. Tremendamente estético, tremendamente técnico, creativo, táctico. Vino realmente en el Mérida. Hostia, ya estoy sudandísimo. En el Mérida se fue alejando del área, porque aquí vino realmente como un segundo punta y acabó jugando mucho tiempo por fuera, incluso cerca del organizador. Si recordáis, hace unos años vino con el Guijuelo, un amistoso de pretemporada, y vino como central, como último hombre. Un futbolista espléndido. Luego en el Extremadura también lució mucho. Aquí fueron 86 partidos con una lesión muy grave por medio, muy grave. Y 11 goles, 12 asistencias. Uno de esos futbolistas que te gustaba mucho, mucho, mucho ver. El 19, otro futbolista que compartió vestuario con él, Roberto. Ya, pero es que tengo que beber, Jimmy, porque es que si no me está dando algo, tío. Me está dando algo. El 19, Roberto Cuevas, otro futbolista de aquella temporada. Él llega en 2006, hace 2 temporadas en Mérida. Una primera bastante floja y otra segunda bastante buena. Roberto Cuevas marca en 65 partidos 16 goles y da 5 asistencias. Es otro futbolista que vino para jugar arriba, pero luego acabaría haciendo historia en banda derecha. Arriba a Sabino y Luciano, él en banda derecha. Cuevas siempre en mi equipo. Cuevas es un tío con la portería entre ceja y ceja. Un futbolista con mucho coraje, mucha potencia desde fuera para buscar la diagonal hacia el área. Evidentemente un año muy bonito por todo lo que se consiguió. El 18, lo habéis dicho, lo ha dicho Javier Carmona, Roberto Carlos Mansilla, tercer defensa de la lista. 2007-2008 hace el ascenso a... Lo podría haber puesto quizás un poquito más arriba Mansilla, porque en 2007-2008 hace el playoff de ascenso a Segunda B, a Segunda A, perdón, el último hasta este año. Y luego, cuando vuelven los peores momentos, está la 12-13 y hace playoff en la 13-14 y ascenso en la 14-15. Mansilla juega aquí en el Mérida 140 partidos, por cierto. Una curiosidad, 140 partidos, 140 titularidades. Nunca entró desde el banquillo Roberto Carlos Mansilla. 11 goles, 6 asistencias y además acuñó un tipo de gol, el mansillazo, ¿no? Que se hizo muy famoso en aquel año 2014-2015. Como digo, igual lo podría haber puesto un poquito más adelante, un poquito más arriba a Roberto Carlos Mansilla. También es verdad que ninguno de los 2 años de playoff, ni 14-15 ni la 7-8, bueno, ni la 13-14, quizás la 13-14 sí, te pregunta por los 5 mejores futbolistas del equipo y no eliges a Mansilla. Posiblemente ninguno de los 2, ¿no? Pero gran rendimiento en el Mérida, por supuesto. De hecho, estoy viendo que de aquí, de los 40, el que más minutos jugó en el Mérida, no, es Borja. 12.605 Borja, 12.465 Mansilla. El 17, Rafael González Chuma. Llega en el mercado de invierno de la 22-23. Está esa segunda vuelta, la 23-24 entera. Salió a Polonia. Aquí en el Mérida marca 12 goles, da 5 asistencias. Creo que su rendimiento fue bastante bueno. Además levantándose de un momento en el que yo ya pensé que no se iba a levantar, que era la expulsión en Linares. Creo que esa expulsión
podría haberle derrumbado del todo, porque podría haber derrumbado al equipo. De hecho, lo habéis escuchado aquí muchas veces, ¿no? Que tanto Alejandro Pérez como David Rocha siempre dicen que la vuelta de aquel viaje fue el peor momento de la temporada, de una temporada en la que vivimos muchos malos momentos, ¿no? Tú lo hubieras puesto más cerca del top 10 a Chuma. Bueno, es que los que quedan por salir son muy, muy gordos, ¿eh? José María, muy gordos. Chuma por delante de Suni, si no juega ni en Polonia. Bueno, pero yo estoy hablando solo de su rendimiento en el Mérida, Alf. Serrano sigue todavía. Serrano no lo he elegido todavía. Vamos con el 16. Chico segundo. Máximo goleador del Mérida en la temporada 2001-2002, cuando hacemos playoff de ascenso por primera vez en el siglo XXI. Marcó en 40 partidos 11 goles, dio 3 asistencias. Por cierto, otra curiosidad. Siempre he pensado que era Chico segundo porque aquel año había otro Chico. Pero es que se llama Chico, su apellido es Segundo. Por tanto, de ahí lo de Chico segundo. Un delantero de mucha potencia, cuerpeaba muy bien, sabía llevar muy bien la pelota a su terreno, sabía ir fuera para luego acabar por dentro, darle continuidad al juego directo. Creo que fue un futbolista muy importante aquel año, que los más jóvenes quizás no recordáis, pero los más veteranos en esos tres playoffs de ascenso que hemos jugado en lo que va del siglo, pues él fue el máximo goleador del primero. ¿De dónde era? Yo creo que este chico era sevillano. Aquellas temporadas traíamos muchos futbolistas de Sevilla. Yo creo que era sevillano o gaditano. Ahora me has abierto la duda. Creo que era sevillano o gaditano. Tengo ya alguna duda. Vamos con los 15 primeros. Evidentemente todo lo que queda es mito del Mérida. De hecho, todo lo que queda... Bueno, no todo lo que queda. 1, 2... Todo lo que queda y pudo tener Romamito, lo tuvo. Los otros no, porque son de más tarde. Es gaditano, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que es gaditano. Javier, creo que es gaditano. La 2002-2003, no. En aquellos tiempos era inviable que siguiera ese tipo de futbolistas en el Mérida. Vamos con el 15. El 15 es un futbolista que yo siempre he dicho que nunca ha dado su mejor versión en el Mérida y que lo hemos sufrido la hostia, que nunca ha dado esa mejor versión, porque era un futbolista absolutamente descomunal. Jorge Troiteiro. 180 partidos en el Mérida, 26 goles. Esto que he puesto aquí, 4 asistencias, es un error. Me he equivocado, no, porque es el máximo asistente del Mérida D. No sé si serán 34 asistencias quizás. Un crack, un mago. Pero que aquí por unas cosas u otras nunca dio su mejor rendimiento. Al principio porque era muy joven y no terminaban de darle el equipo a sus pies. La 2013-2014 cuando vuelve por el estado del césped creo que no pudo hacer mucho. La 2014-2015 por su lesión. La 2015-16 nos lo perdimos porque estaba peleado con Alcázar. Creo que al final Troy pasó por aquí con un gran número de partidos, pero sin ser el gran referente, la gran estrella que yo creo que tenía potencial para haber sido. Futbolista al que le hemos visto hacer cosas con el balón en los pies, posiblemente que en el siglo XXI hemos visto a muy pocos futbolistas hacer en el Mérida. Además un futbolista evidentemente muy querido aquí y como digo, creo que es otros, en la 15-16 cuando termina, también me lo hubiera quedado. No era un gran referente, muy godiana, sí, lo que hablamos, que no pudo nunca establecerse de forma definitiva aquí. Número 14, Dani Sandoval. 13 goles, 8 asistencias, para mí en la categoría más complicada en la que hemos estado, que es primera ref. Además, momento muy malo en la segunda temporada. Creo que marca algunos goles muy claves. Por ejemplo, en la primera temporada, el gol ante la Balona, que corta la racha de 5 derrotas seguidas, es suyo y creo que es clave para no entrar en Barrena definitivamente aquel año. Y luego el año siguiente tiene muchas muestras de que él coge galones y de que él tira del carro, ¿no? Pues está con una gran zurda. Como he dicho, 66 partidos, 13 goles, 8 asistencias. Dani Sandoval delante de Suni, coño, y por bastante. Suni jugó en tercera solo, no consiguió su objetivo de ascender. Y Dani Sandoval jugó en primera ref, la categoría más complicada que hemos jugado. Y además consiguió su objetivo siempre. Gol olímpico, exacto, gol olímpico, entre otros. Número 13, Juan Belencoso. 27 goles, 3 asistencias. Primera temporada espectacular en tercera, marcando hasta en 10 partidos consecutivos. La segunda ya más flojita en segunda vez. De hecho sale en el mercado de enero. Un tipo fantástico que no sé si seguirá. Estaba en la dirección deportiva del Ibiza y no sé si seguirá, la verdad. El año pasado se retiró después de 1000 años por mil fútbol.
Y entró en la dirección deportiva del Ibiza. Belengol, todo corazón, un futbolista además muy típico de aquel año porque el equipo jugaba para él, un equipo muy poderoso en lo físico, y él respondió con muchos goles. Número 12, Javi Eslava, 13 goles, una asistencia el curso pasado. Creo que un delantero que creció mucho desde su llegada hasta su final de temporada. Es verdad que él empieza muy bien con esos 4 goles en los primeros 2 partidos y luego está mucho tiempo sin marcar, pero creo que los últimos 2 meses de Eslava, incluso diría que su playoff es muy, muy top. Aún no ha debutado con el Zamora, veremos cuándo se recupera, pero ahora evidentemente pues no es muy querido, pero él ha hecho lo que tenía que hacer. Así que pues de que le vaya bien, salvo siempre que juegue en contra el Mérida, por supuesto. En todo caso, gran temporada aquí, gran rendimiento el que dio. Número 11. Juanjo Serrano. Temporada 2000-2001, el ascenso junto a Ramírez, junto a Amaro, junto a Juanma Barrero, todos sub-23, junto a Juanra, otro sub-23. 28 goles, 14 de ellos en la primera vuelta, por tanto quedaron fuera de este siglo XXI. Y otros 14 en la segunda vuelta, que son los que le ha valido para estar aquí. Y luego un tipo que ha hecho una gran carrera que nunca había vuelto a... que nunca volvió aquí. Siempre soñábamos con una vuelta de Juanjo Serrano a Mérida y no pudo ser. Juanjo debe ser top 10. Pues Lolo, estaba ahí para ser el 10, ¿eh? Aquí, como digo, en 43 partidos, 28 goles en total, 14 en el siglo XXI. Lo he acabado sacando del top 10, porque ya solo quedan 10, chicos y chicas, para colocar a Jesús Perera en el 10. Jesús Perera, posiblemente, si hablamos de carrera futbolística, pues junto a Luciano Vecchio, el que mejor la ha tenido de todos los que hay aquí, jugando en Europa, siendo importantísimo en Segunda A, jugando bastante en Primera División. Aquí en Mérida fue un ascenso, dando un clinic de fútbol cada semana, siendo brutal cómo rendía, cómo ordenaba el equipo desde arriba, cómo defendía los corners, hasta que el año siguiente la rodilla le dijo basta. Y en Segunda B, pues, hostia, estoy empapado. Soy muy camacho hoy, no se puede comparar lo que era el Mérida Jesús y el Mérida Juanjo. Ya, el Lolo, pero es que de eso se trata. De eso se trata. De compararlos. 23 goles, 7 asistencias de Jesús Perera en el Mérida. Y sobre todo mucho fútbol, muchas tardes de fútbol muy, muy bonitas. Ya solo quedan 9. Vamos a por el noveno. En el noveno he puesto a Pedro Conde. 40 partidos, 20 goles, una asistencia. Pichichi en Segunda B aquel año. He tenido dudas de incluso ponerlo un poquito más arriba. Es verdad que el equipo al final acaba muriendo en tierra de nadie. No se mete en Copa del Rey por ese último partido en el que todos nos pegamos de cabezazos contra la pared ante la Almería B. Solo el 9. Para mí, por rendimiento en el Mérida, solo estuvo un año. Todos los demás son futbolistas con ascenso o fase de ascenso. Todos los que quedan por salir. Hay que tener en cuenta eso también, Para mí, el 9, Pedro Conde. Un futbolista, además, que necesitaba muy poco para hacerse gol. Lo hacía por delante. Por supuesto, Sebas Bonaque ha sido más importante en el Mérida que Pedro Conde de aquí a Mérida y vuelta. O sea, y si quieres de aquí a Madrid y vuelta, también te lo digo. ¿Cómo vas a comparar a Bonaque con Pedro Conde? Y mira que yo a Pedrito lo adoro. Lo adoro. O sea, lo hubiera padrinado a Pedro Conde. Es un chico adorable. Pero importancia en el Mérida en el siglo XXI, evidentemente que Bonaque está por encima, hombre. Está por encima y no por poco. No por poco. Llego tarde, ¿qué estás haciendo? Estoy ordenando los 40 máximos futbolistas, los 40 máximos goleadores del Mérida en el siglo XXI. No hablamos de goles. Si hablamos de goles, sería muy sencillo, Sebas. Los máximos goleadores arriba, los menos abajo. Dentro de esos 40 los estoy ordenando por importancia en el Mérida y por rendimiento en el Mérida. Eso es lo que estoy haciendo. Muy buena. Javier, ¿qué estás haciendo? Sudando. Sudando sobre todo, sí. No tengo el cuerpo de Luis Acosta, si no me quitaría la camiseta. Pero para mí el sitio de Pedro Conde, y lo digo, lo adoro, el mejor delantero como delantero que hemos tenido en la D seguramente, pero no le puedo dar más del 9. Octavo, Pedro Benítez, el sevillano, futbolista, los que lo recordáis bien, un centrocampista absolutamente maravilloso, porque era un futbolista creativo, con capacidad de mando, con una zurda brutal, pero es que luego además veía un charco y él se tiraba por la pelota.
¿Cuánto costaría un Pedro Benítez a nivel Mérida ahora mismo? Es tremendo. O sea, era chiquitito, no se arrugaba ante nadie, podía jugar de media punta, podía jugar por fuera. Para mí, si pusiera como he dicho, por ejemplo, a Felipe Alfonso o a Javi Chino, trataría de no bajar demasiado a Pedro Benítez, porque a mí Pedro Benítez es uno de los futbolistas que más me ha hecho disfrutar este siglo con el Mérida, sin duda. ¿En qué año estuvo? Pedro Benítez llega a 2003-2004, que es un desastre de temporada en la que solo se salva él, y está hasta 2006. Un futbolista de verdad, quien no lo viera, increíble. ¿Encajaría en este Mérida? Bueno, Benítez encajaría en cualquier Mérida que hemos tenido desde el 2000 para acá. Era un centrocampista tremendo, tremendo. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Los 40 peores de la época de... Es que al final valorar los 40 peores es difícil, ¿eh? Yo siempre digo que el único futbolista al que no le he visto absolutamente nada en el Mérida es Pablo Gil. Y venía de la Castilla, venía de jugar en Praga. Y era un futbolista que a mí me parecía que no podía hacer nada. Bueno, eso lo decía hasta que he visto Herculano Naviano. Ahora igual son dos. Vamos con los 7 primeros. Para mí, el séptimo, Liberto Beltrán. Un solo año en el Mérida, un año precioso en el que hemos jugado playoffs de ascenso. Él, 12 goles, 7 asistencias. Es verdad que la lesión le corta el ritmo y creo que ya no volvemos a ver el mejor Liberto Beltrán. De hecho, ese partido ante el Atlético Madrid B, que él está muy bien, hace a Sergio y yo cambiar su idea inicial de cara al playoff. Pero es un futbolista que nos ha acercado muchísimo al gol, que nos ha hecho llegar a zonas en las que no llegábamos por pura calidad, por puro talento, un futbolista con capacidad asociativa, con desborde, con mucha potencia en carrera, posibilidad de jugar incluso como carrilero en línea de 5. Creo que es un futbolista que, si le respetan las lesiones, puede hacer un gran año en segunda A. El problema es que no sé si le van a respetar lo suficiente las lesiones, la verdad. 6 primeros. El sexto, Manuel Bonaque. 126 partidos, 10 goles, 2 asistencias. Y bueno, yo creo que está todo dicho. O sea, 4 temporadas en el Mérida con un ascenso a primera ref, siendo top 3 del equipo, con mucho top 5. Y luego 3 temporadas siendo titular indiscutible las 3 temporadas. O sea, creo que poco más se puede decir de Pedro Conde. O sea, de Pedro Conde no, perdón, de Manuel Bonaque. Poco más se puede decir de Manuel Bonaque. Es otro de esos futbolistas, como decía antes, que sin saber cómo ha sido realmente su salida, pues yo sí que me hubiera quedado en el Mérida sin ningún género de duda, porque son mitos que el club tiene que cuidar y que tiene que ser capaz de tener 3 fichas reservadas para futbolistas así, 2 fichas reservadas para futbolistas así. Es mi sensación y es como yo lo haría, por supuesto, y afortunadamente para el Mérida, pues yo no estoy en el Mérida y los que están pues saben más que yo, evidentemente. Vamos con los 5 primeros, que aquí sí que tengo alguna duda, en alguna colocación. El quinto, lo tengo claro, Joaquín Flores. Llega en la 2014-2015, haciendo aquel año siendo el Messi de la categoría, haciendo cosas... Coño, es que no tengo a Joaquín Flores. Ah, es que lo había puesto ahí, por eso no se veía Joaquín. Pues no sé si lo he movido antes o es que no estaba en la foto inicial, cuando colgaba la foto esta mañana. Joaquín Flores llega en la 14-15. Como el Messi de la categoría, los primeros partidos, recordad los primeros partidos que hace, el gol ante el Dieter, el gol en San Vicente, el gol ante el Jerez, el golazo de fuera del área de Olivenza. Hayamos fichado al Messi de la categoría y como tal rendía. Rindió muy bien aquel primer año, rindió bien el segundo año en segunda B, jugando los 38 partidos como titular. Es verdad que no marcó ningún gol, pero jugando muchos partidos, incluso como 2. Da 11 asistencias aquel segundo año. Luego vuelve y es verdad que no es el gran crack que había sido, pero rinde bastante bien. 30 goles, 33 asistencias en el Mérida para Joaquín Flores. El 4 para mí va a ser Cristo Medina. Tenía dudas, si colocarlo el 3. Le voy a colocar el 4. Brutal, él llega a la 2013-2014, está a los 2 años de tercera, asciende en Laredo. Y luego su mejor año viene la 18-19, cuando llega de vuelta ya. Se coloca casi como 9, con una capacidad para el gol brutal. Y se dedica a marcar goles todas las semanas. Semana teníamos el gol de Cristo Medina. Luego además, cuando ascendemos,
consigue ser un futbolista, sigue manteniendo sus goles, marca ante el Don Benito en la primera jornada de Liga, marca en Córdoba, marca, creo recordar, ante el Villarrubia en casa, o ante el Yeclano, ante el Yeclano fue el 2-2, ante el Yeclano, ante Villarrubia marcó Gaspar de falta. Y evidentemente es otro mito del Mérida. Cuando se fue en el mercado de enero de 2020, yo también dije lo mismo que he dicho ahora, futbolistas que son mitos y que no deberían salir del equipo, y menos en las circunstancias en las que él salió. 126 partidos, 51 goles, 34 asistencias para Cristo Medina, que lo pongo el 3. Ya solo quedan 3 futbolistas. Para mí el tercero, tenía dudas si ponerlo el cuarto, pero al final le ha ganado la batalla a Cristo, Luciano Vecchio. 52 partidos, 27 goles, una asistencia. Él llega en el 2006, su primer año no es tan bueno, es bueno, pero quizás no es de tanto nivel. Pero le doy la medalla de bronce por la importancia de aquellos goles en las últimas jornadas, el gol al Águilas, los goles en Baza. Como futbolista lo recordamos todos muy bien, un futbolista muy potente, un futbolista con un gran disparo exterior, con un gran cuerpeo, conocía muy bien el primer palo, futbolista muy importante. ¿Qué tal? ¿Se sabe de algún fichaje más? No se sabe de ningún fichaje más, Broly, eso hemos hablado al principio del programa. Su primer año ahora nos lo... Claro, Lolo, mira, pensaba justamente en eso cuando hacía esto. Cuando hacía la lista pensaba justamente eso. ¿Aguantaríamos en Mérida a un futbolista que el primer año hiciera el año que hicieron Luciano o Roberto Cuevas? ¿O lo ridiculizaríamos por completo? Te doy respuesta. Lo ridiculizaría... Eso, por completo. No, serían futbolistas sin confianza su segundo año. Aquí su segunda temporada fue brutal. Para mí el número 2 de la lista es Sabino Sánchez. Por números, por rendimiento, por fútbol, por todo. Por su importancia en el vestuario en un año complicadísimo como fue la 2008-2009. Quien no vea a Sabino entre los mejores futbolistas del Mérida del siglo XXI, poco Mérida ha visto. Fueron 22 goles, 5 asistencias. Gran rendimiento en el campo. Con Luciano primero, el año siguiente cuando llega Enzonoir también con Enzonoir, pero un futbolista noble en el esfuerzo, que lo daba absolutamente todo, que sin ser, o creo que no era el capitán de aquel equipo en 2008-2009, pero era uno de los que llevaba la voz cantante por completo, de los que se plantaron cuando los impagos, es que era, yo creo que a Sabino hay que recordarlo con mucho cariño. O sea, en este siglo XXI, como digo, de hecho cuando hice el 11 del siglo XXI, yo creo que era Sabino Luciano la delantera, o Sabino Pereira, no me acuerdo bien, pero será que con el recuerdo mi imagen sobre Sabino crece aún más, porque es ese tipo de futbolista que quieres tener siempre cerca. Y por supuesto para mí el número 1, tampoco, en este no tenía ninguna duda, Luismi Olivar. 115 partidos, de ellos, no he visto cuántos jugó en el siglo XX, jugaría 5 o 6 en el siglo XX, todos los demás en el siglo XXI. Playoff de ascenso 2001-2002 y ascenso a 2004-2005. Un futbolista increíble, un tipo que arrastraba a cualquier equipo a luchar por lo que fuera, un capitán que obligaba a sus compañeros a seguirle, un capitán al que tú veías en el campo y aunque no te vieras reflejado en él futbolísticamente, veías que era imposible no quererle, no seguirle, no estar seguro de que él lo iba a conseguir. Ahora creo que sigue como director de la cantera, la verdad. Me lo he cruzado en Cádiz un día, pero no hemos hablado mucho. Pero como futbolista, o sea, sin ninguna duda. Por calidad, ¿quién tenía más? ¿Pedro Conde o Sabino? Ese es buen papá-mamá, ¿eh? Quizás el papá-mamá ideal lo hicimos, que fue Pedro Conde o Luciano, porque eran 2-9-9. Sabino era más... Sabino podía jugar también más atrás. Yo, talento puro, creo que elegiría a Sabino. ¿Cuántos goles marcó Olivar? 17 goles, 3 asistencias. Llegó aquí en segunda como un jugador muy... Bueno, es que de hecho en segunda fue muy secundario. Fue muy secundario. Él gana... Su rendimiento... De hecho, él cuando llega en segunda veía como un futbolista fino, bonito de ver, guapo incluso. Luego ya es cuando se afeita la cabeza, cuando ya empieza a parecer un ogro y se gana... O sea, aquel año de tercera división, el año siguiente recuerdo un gol en Zafra, atacando la pelota... a balón parado era un futbolista con un remate de cabeza tremendo. Creo que yo ahí
os digo la verdad, no tenía ninguna duda. Para mí era el ideal en este siglo XXI para el número uno. Te mereces una ducha fría, desde luego. Mientras que cuelgo esto, va a haber una buena ducha, ¿verdad? No sé si estáis muy de acuerdo, si muy poco de acuerdo. Ostras, el gol de Zafra, recuerdo, desbloqueado. Ganamos 0-2 aquel día, Lolo. Goles de Keita y de Olivar. Los dos mediocentros de aquel equipo. La frase que mejor le resume es: si hay que bajar al barro, se baja. Pero sale todos juntos o que te pesen las piernas. Es que era un futbolista de los que ya no sé si quedan muchos en el fútbol actual, con un discurso que es que te ganaba. Te ganaba. Quizás por calidad, por talento puro, pues de los 10 primeros sea el más flojo, y aún así te ibas con él a la guerra. Te ibas a la guerra. La verdad es que sí que ha sido bueno, el casting no lo he hecho yo. El casting es por números, los 40 que más han marcado. El de la semana que viene, sí que os digo que el casting sí lo he hecho yo. La semana que viene ya os confirmaré el día, porque quizás no sea el miércoles, tengo que verlo todavía. Va a ser los 40 mejores futbolistas de la década de los 90. Y sí he elegido yo los que para mí son los 40 mejores. ¿Vale? Ya os colgaré la foto en Twitter, pero eso ya tocará la semana que viene. Del barrio San Albín fuimos en buses de línea, nos tiraron agua desde los balcones. En Zafra, hostia puta. Ese discurso hace falta ahora, nos merecemos salir donde estamos. Lo del año pasado no se puede repetir. Broly, ¿cómo no se va a repetir lo del año pasado? Si fue el mejor año prácticamente del siglo. O sea, de verdad, no perdamos la cabeza. Nos merecemos salir donde estamos. Broly, os vais a cabrear conmigo, pero ya sabéis lo que pienso. Estamos en el mejor sitio donde podemos estar. No tenemos que estar más arriba. ¿Qué opción vas a pillar para la televisión de este año? Creo que ya he pillado lo de los 120 euros, pero no estoy muy seguro. Es que de verdad no me ha dado tiempo a leer. Yo necesito algo que pueda ver los 20 partidos, porque al menos los 10 partidos del grupo de Mérida los veo siempre. Y este año me gustaría poder ver algo más del otro grupo. Si me da tiempo ver algún partido del otro grupo, pero los 10 partidos del grupo del Mérida para mí son innegociables. Los veo siempre, todas las semanas. Entonces yo necesito algo que me lo asegure, no que solo pueda haber 5. ¿Del Baracanto sabe algo? Bueno, yo estoy tratando de ver sus partidos amistosos. Un equipo ahora con bastantes bajas, pero ya en la previa del partido lo haremos, lo veremos. Yo quiero subir directo, ya, Broly, y yo ya lo he dicho alguna vez, y yo quiero acostarme con Jennifer Aniston, pero me da que esta noche no me voy a acostar con ella. No creo que sea mi lugar, ni creo que el lugar del Mérida sea ascender directo, por mucho que os cabréis conmigo cuando os lo diga. Muchas gracias, Radar93TV, por tu suscripción con Prime, muchas gracias por tu apoyo al canal. Te han cobrado 120 o 160. No, creo que han sido 160. Lo que pasa es que lo he comprado con otra persona. Te ponen la. No es que me ponga, es la mujer de mi vida. Por Dios, la mujer de mi vida. Yo no creo, Broly, que nuestro lugar sea ascender como primeros. Aunque me llamen mediocre, que lo dice más de uno. A la espalda y a la cara, por aquí y por Twitter. Pero prefiero ser mediocre y ser honesto que vender burras o creerme más de lo que soy. Bueno, familia, 1 hora de streaming, algo más. Que está bien por hoy, creo que la camiseta habla bien a las claras del streaming de hoy. Esta semana en Mérida, el viernes en Santa María a las 11 de la mañana y el domingo en Jerez, que creo que no hay horario oficial para ese partido amistoso el sábado, el domingo no, el sábado en Jerez ante el Betis Deportivo. La semana que viene volvemos y hacemos pues algo parecido, como he dicho, pero con los mejores futbolistas de los años 90. Muchas gracias por esta compañía, porque sin ningún programa de Solo Mérida de Twitch merece la pena sin gente, pues un programa como el de hoy, como el que estamos haciendo esta semana, aún menos. Si no os tengo a vosotros en el chat, no tengo nada. En Jerez de Extremadura, no, creo que es Jerez de la Frontera. Yo es que Mérida se merece volver. No amo demasiado a mi Mérida, sí, yo también puedo creer al Mérida. Pero es que el Mérida tiene 104 años de historias y ha jugado por encima de la tercera categoría, es decir, por encima de donde estamos ahora, ha jugado 10. 10. Por tanto, eso de que nuestro lugar es más arriba, ¿por qué? ¿De dónde sale? ¿De qué? Familia, muchas gracias por este ratito, muchas gracias por la compañía. Ha sido un placer preparar esto, ha sido un placer compartirlo con vosotros. La semana que viene más. Hasta entonces, sigamos entre todos haciendo Mérida.